Capítulo 3. Dios te ayudará a vencer tus temores. En términos de lagos famosos, el de Galilea, 21 kilómetros en su punto más extenso y 12 en el más ancho, es un pequeño lago que se las trae. Su tamaño lo hace muy vulnerable a los vientos que soplan desde las alturas de Golán. Ellos convierten al lago en una batidora, cambiando de pronto, soplando primero en una dirección, luego en otra. Los meses de invierno traen este tipo de tormenta, más o menos cada 2 semanas, azotando las aguas 2 o 3 días por vez. Cuando Pedro y algunos otros discípulos estaban en medio del lago de Galilea en una noche tormentosa, sabían que estaban en problemas, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Mateo 14:24. Lo que debería haber sido un paseo tranquilo de 1 hora se convirtió en una lucha de toda una noche. La barca se tambaleaba y se estremecía, como una cometa en el viento primaveral. La luz del sol era un recuerdo distante. Llovía a cántaros. Los rayos cortaban la oscuridad como una espada de plata. Los vientos pegaban tan fuerte contra las velas que la barca de los discípulos terminó en medio del mar, azotada por las olas. ¿Es esta tal vez una descripción apropiada para la etapa de vida en la que te encuentras? Quizás todo lo que tenemos que hacer es sustituir un par de nombres. En medio de un divorcio, azotado por la culpa. En medio de muchísimas deudas, azotado por los acreedores. En medio de una recesión, azotado por paquetes de estímulo y rescates financieros. Los discípulos lucharon con la tormenta durante 9 horas, pasando frío y empapados hasta los huesos. Y a eso de las 4 de la mañana, sucedió lo indecible. Vieron que alguien venía caminando sobre el agua. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. No esperaban que Jesús se les acercara de esa manera. Nosotros tampoco. Esperamos que llegue en forma de un himno sublime, o de un domingo de Pascua o de un retiro espiritual. Esperamos encontrar a Jesús en los devocionales matutinos, en la comunión de la iglesia y en la meditación. No esperamos verlo en un mercado a la baja, en una carta de despido, en una bancarrota o en una guerra. No esperamos verlo en una tormenta. Pero es en estas que hace su mejor trabajo, porque en medio de ellas es cuando mejor capta nuestra atención. Jesús respondió al temor de los discípulos con una invitación que merece inscribirse en las piedras angulares de todas las iglesias y en las entradas de las casas. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Hay poder en esas palabras. Despertar en una unidad de cuidado intensivo y escuchar que tu cónyuge te dice: yo estoy aquí. Perder tu retiro y aún así sentir el apoyo de tu familia con las palabras: estamos aquí. Cuando un niñito está jugando pelota y de pronto ve a mamá y a papá en las gradas mirando el partido. La frase "estamos aquí" cambia todo. Quizás por eso Dios repite tan a menudo la promesa: yo estoy aquí. El Señor está cerca. Filipenses 4:5. Yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Juan 14:20. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelos de la mano. Juan 10:28. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios,
ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38. No podemos ir a donde Dios no esté. Mira sobre tu hombro. Ese es Dios siguiéndote. Mira en la tormenta. Ese es Cristo acercándose. Debemos darle a Pedro el mérito porque le creyó a Jesús. Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mateo 14, 28 y 29. Pedro no habría hecho esta petición con un mar tranquilo. Si Cristo se hubiera paseado sobre un mar tan liso como un espejo, Pedro habría aplaudido, pero dudo que se hubiera bajado de la barca. Las tormentas nos impulsan a emprender travesías sin precedentes. En algunos pasos históricos y unos momentos que detuvieron su corazón, Pedro hizo lo imposible. Desafió la ley de la gravedad y a la naturaleza, y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Mis editores no habrían tolerado tal brevedad. Habrían llenado el margen con notas en tinta roja. Elabora. ¿Con qué rapidez salió Pedro de la barca? ¿Qué estaban haciendo los otros discípulos? ¿Cuál era la expresión en su rostro? ¿Pisó algún pez? Mateo no tenía tiempo para preguntas como esas. De inmediato pasa al mensaje más importante del suceso. ¿Hacia dónde mirar en una tormenta? Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, «Señor, sálvame». Una pared de agua oscureció su campo de visión. Una ráfaga de viento resquebró el mástil y se escuchó el crujido de la madera. Un relámpago iluminó al lago y a las olas que parecían los montes Apalaches. Pedro desvió su atención de Jesús y la dirigió a la tormenta, y cuando lo hizo, se hundió como un ladrillo en un estanque. Préstales más atención a las aguas tormentosas que a aquel que camina en el agua y prepárate para que te pase lo mismo. No podemos escoger si las tormentas llegan o no, pero podemos decidir a dónde miramos durante la tormenta. Encontré un ejemplo directo de esta verdad mientras esperaba en la oficina de mi cardiólogo. Mi ritmo cardíaco no se estaba comportando nada bien. Iba a la velocidad de una carrera de NASCAR y al ritmo de un mensaje en clave Morse. Así que fui a un especialista. Después de revisar mis exámenes y de formularme algunas preguntas, el doctor asintió deliberadamente y me pidió que esperara en su oficina. Cuando era niño, no me gustaba que me enviaran a la oficina del director de la escuela. Como paciente, no me gusta que me envíen a la oficina del doctor. Pero fui, me senté y enseguida noté la enorme cosecha de diplomas del doctor. Estaban por todos lados y eran de todas partes. Un diploma era de la universidad, otro por haber completado su residencia. Cuanto más miraba sus logros, mejor me sentía. Estoy en buenas manos. Justo cuando me recostaba en la silla para relajarme, la enfermera entró con una hoja de papel. El doctor lo verá en unos minutos, me explicó. Mientras tanto, quiere que se familiarice con esta información. Es un resumen de la condición de su corazón. Bajé la vista de los diplomas al resumen de mi problema. Mientras leía, comenzaron a soplar vientos contrarios. Palabras que no quería escuchar como fibrilación atrial, arritmia, ataque embólico y coágulo de sangre hicieron que me hundiera en mi propio mar de Galilea.
¿Qué le pasó a mi paz? Hace un momento me sentía mucho mejor. Así que cambié mis estrategias. Contrarresté el diagnóstico con los diplomas. Entre los párrafos con malas noticias, miraba a la pared como un recordatorio de las buenas noticias. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Su invitación a ser valientes no es un llamado a la ingenuidad ni a la ignorancia. No es que estemos ajenos a los retos abrumadores que trae la vida. Es que debemos contrarrestarlos con una mirada larga y tendida a los logros de Dios. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Hebreos 2:1. Haz lo que sea necesario para mantener tu mirada en Jesús. Pedro aprendió a hacer esto. Después de unos instantes, revolcándose en el agua, se dirigió a Jesús y clamó: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo 14, 30 al 32. Jesús pudo haber calmado esa tempestad horas antes, pero no lo hizo. Quería enseñarles una lección a sus seguidores. Jesús pudo haber calmado tu tormenta también hace mucho tiempo, pero no lo ha hecho. ¿También quiere enseñarte una lección? ¿Crees que la lección podría ser algo como: las tormentas no son una opción, pero el temor sí? Dios colgó sus diplomas en el universo. Los arcoíris, los atardeceres, los horizontes y los cielos adornados con estrellas. Registró sus logros en las Escrituras. No estamos hablando de 6,000 horas de vuelo. Su currículum incluye que abrió el Mar Rojo, que cerró la boca de los leones, que derrotó a Goliat, que resucitó a Lázaro, que calmó tormentas y que caminó sobre tempestades. Su lección es clara. Él es el capitán de todas las tormentas. ¿Estás asustado con la tuya? Entonces mantén tu mirada en Él. Reflexión. Dedica algún tiempo a reflexionar en lo que has leído. Luego escribe tus pensamientos y respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿En qué mantienes típicamente tu mirada durante los tiempos tormentosos de la vida? ¿En Dios? ¿En otros o en un mecanismo de afrontamiento? ¿Por qué esas cosas captan tu mirada? 2. Imagínate por unos momentos cómo habría sido ser un discípulo en esta historia, en una barca en medio del mar de Galilea, durante una tormenta. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de pensamientos habrías tenido? Ahora, imagínate que de pronto Jesús se hubiera aparecido en medio de tu temor y de la incertidumbre en la barca. ¿Cómo habrían cambiado tus pensamientos y tus sentimientos? 3. Piensa en la tormenta que estás atravesando en este momento. ¿Cuáles son tus temores en medio de ella? Enuméralos abajo. ¿Qué diplomas tiene Dios que le permitirían aliviar esos temores? Por ejemplo, fortaleza, perdón o amor. La palabra de Dios para ti. Permite que estos pasajes de las Escrituras te recuerden que Dios te ayudará a superar tus temores. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué 1:9.
El Señor no solo te quita el miedo, lo reemplaza con fortaleza y valor. Pero ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor, tu Dios. Isaías 43, 1 al 3. El Señor te ha llamado por tu nombre y eres de Él. Permite que esta verdad calme tus temores. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14, 27. Estas son las palabras de Cristo. Recibe su paz como un regalo que ya te han ofrecido. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Primera de Juan 4, 18. Tu temor no es de Dios ni viene de Él. Su amor expulsa el temor. Lee la siguiente oración, silenciosamente o en voz alta. Cuando termines de orar, mantente en silencio por un momento para escuchar la voz de Dios. Dios, te doy gracias por recordarme tu poder en este día. Tal como Jesús caminó sobre el agua, así puedes calmar las tormentas a mi alrededor. Siento miedo a menudo, cuando la vida se vuelve tormentosa. No puedo ver la salida. Lo que no puedo controlar me hace sentir vulnerable. Ayúdame a mantener mi mirada en ti hoy. Recuérdame quién eres y de lo que eres capaz. Calma mis temores y reemplázalos con paz. Calma mis pensamientos ansiosos. Ayúdame a amar a las personas que me rodean y a acompañarlas. Algo que no es fácil durante un momento difícil. Cada vez que sienta temor o que mis pensamientos están fuera de control, permíteme ver la imagen de Cristo caminando sobre el agua, extendiendo su mano para ayudarme. Que pueda confiar en Cristo más que en mí mismo, más que en otros y más que en lo que tiendo a enfocarme en momentos como este. Te ruego que siempre pueda mantener mi mirada fija en Él. Oro en el nombre de Jesús. Amén.